Bueno, buenos días a todos y todos. Vamos a empezar con la primera clase del tema B que tenéis en el dossier, que es el de filosofía política, y que ya os avancé que es un poco más complicado que el de ética, sobre todo porque este tema sí que tiene una serie de textos que son importantes, que tendremos que leer, que tendremos que trabajar y que son un poquito más complejos porque, bueno, pues porque en ellos hay algunos conceptos filosóficos difíciles, porque son textos que, como ya sabéis, en filosofía trabajamos los textos, digamos, más difíciles a los que nos podemos encontrar para así mejorar nuestra capacidad para enfrentarnos a cualquier tipo de texto, con cualquier tipo de contenido, ya sean textos científicos, literarios, etcétera. Lo que hacemos en filosofía, si no nos interesa la filosofía, al menos es prepararnos para enfrentarnos a eh, redacciones y textos que pueden ser realmente difíciles y a los que os vais a enfrentar independientemente de la vía académica por la que optéis. Pero bueno, no vamos a enrollarnos. Lo primero, en el dossier este tema empieza en la página 15 y tenéis una pequeña introducción. En la introducción a mí me interesaría resaltar, pues, por ejemplo, una breve definición y amplia definición de filosofía política. Aquí la tenemos resumida como una reflexión sobre los fundamentos, recordad fundamentos, es decir, aquello en lo que se basa todo lo que viene después, ¿de acuerdo? El cimiento de los distintos tipos de organización política. Hay muchas formas de organización política, algunas las vamos a trabajar aquí. Podemos hablar de democracia, podemos hablar del concepto de Estado, podemos hablar de monarquía, podemos hablar de, por ejemplo, tipos de democracia. Bien, vamos a trabajar varios tipos de organización política o vamos a trabajar algunos conceptos importantes de la filosofía política, como es el concepto del Estado, y distintas teorías filosóficas, económicas y políticas que han defendido una forma de Estado u otra. Y en todos esos casos necesitamos un fundamento racional, argumentado, justificado, que proponga por qué tal forma de organización política es mejor que otra, o en qué se basa, cómo la podemos defender, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace la filosofía política? La filosofía política analiza las formas de organización política y, como siempre, puede analizar las formas de organización política para justificar unas, legitimarlas y defenderlas, o al contrario, para cuestionarlas y proponer una transformación. ¿De acuerdo? La filosofía se puede utilizar de muchas maneras. Por lo tanto, reflexión sobre los fundamentos de los distintos tipos de organización política, de uso y reparto del poder, y esto es importante, ¿de acuerdo? Una reflexión sobre el poder. La política tiene que ver con el poder, ¿de acuerdo? Legitimando órdenes políticos vigentes, cuestionándolos, lo que estaba diciendo hace un momento, o proponiendo sistemas de organización nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, la filosofía política nos sirve para entender el mundo político en el que de facto, de hecho, ya vivimos. Nos permite justificarlo, nos permite darle legitimidad, y por cierto, ese es el primer tema que vamos a trabajar, formas de legitimar el poder político, pero también nos puede permitir cuestionarlo y proponer nuevos sistemas de organización. Algunos de los filósofos políticos más importantes lo que han hecho es proponer nuevos órdenes. Veremos que con Platón nace un tipo de filosofía política utopista o utópica que lo que va a proponer son modelos ideales de organización política. Veremos también, por ejemplo, a Maquiavelo y veremos que criticará ese utopismo y ese idealismo en el sentido de creer que podemos construir una organización política perfecta y maravillosa en la Tierra, pero que también desde una posición mucho más realista o incluso cínica va a ser defensor de, pues, cambios, propuestas o estrategias políticas, es decir, estrategias de uso del poder, ¿vale? Así que, por favor, importante, antes de empezar, hay que quitarse de la cabeza que cuando estamos hablando de filosofía política estamos hablando solamente de lo que por política vemos en televisión o en medios de comunicación o en redes sociales. Evidentemente, lo que vemos en televisión, en medios de comunicación y redes sociales, que son representantes políticos de nuestro sistema democrático, es decir, personas que se presentan a unas elecciones para representarnos a todos y para legislar o gobernar, eso evidentemente es política, pero no solo es eso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de quién tiene el poder dentro de, por ejemplo, una estructura familiar, o cómo se ejerce el poder en una institución educativa, estamos hablando de política también. Es decir, política en un sentido amplio quiere decir todo aquello relativo al poder y cómo se organiza el poder y cómo se distribuye el poder. Y eso es mucho más amplio de lo que a primera vista puede parecer. Incluso en una relación de pareja puede haber una relación de poder, donde una persona de esa pareja
someta a la otra, o donde en ocasiones una someta a la otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos filosofía tenemos que ampliar nuestros horizontes mentales, tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios y el significado usual de las palabras que utilizamos a diario y darnos cuenta de que aquí, por política, tenemos que entender algo que puede ser mucho más amplio. Bien, pues bien, seguimos. Bueno, el tema que vamos a trabajar en esta sesión, en este vídeo, es el de poder y legitimidad, es decir, cómo se puede justificar o legitimar distintas formas de organización política o, sobre todo, distintos usos del poder. Y por poder entendemos pues, la capacidad de obligar a los demás a actuar, la capacidad de imponer nuestro punto de vista o nuestra acción sobre la de otros. En las siguientes clases, lo tenéis también en la página 15, trabajaremos otras cuestiones, ¿de acuerdo? Empezamos con el tema de poder y legitimidad, que es el punto 2. Después veremos la relación entre la ética y la política, que en realidad consiste en plantear 4 filosofías políticas, 2 encontrando, digamos, un paralelismo, una semejanza entre 2 parejas de ellas, contraponiendo a Platón y Tomás Moro frente a Aristóteles y Maquiavelo, aunque como explicaré en el siguiente vídeo, es una relación quizá un poco forzada, pero que es interesante porque nos muestra, digamos, como 2 maneras de entender la política, una basada más en un planteamiento ético y otra basada más en un planteamiento que pretende más bien describir cómo son las cosas y no tanto decirnos cómo deberían ser las cosas. Y después a lo que dedicaremos más tiempo y que es más complejo y que tiene un poquito más de densidad es, por un lado, el enfrentamiento entre una visión antigua, clásica del Estado político, la comunidad política como algo que se da por naturaleza, frente a la visión moderna que considera que el Estado político es una especie de artefacto, mecanismo, un invento del ser humano con el que consigue salir de un estado de naturaleza que en realidad es mucho peor que el que acaba creando cuando inventa el Estado, ¿vale? Eso lo explicaré más adelante, no os preocupéis, aunque ahora estoy aquí diciendo muchas palabras que no se acaban de entender, no pasa nada porque esto solo es un avance. Y por último, ese concepto de Estado, que es importantísimo en la filosofía política, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y que distintas ideologías o filosofías han defendido el Estado y cómo lo han defendido y cómo creen que debería actuar, ¿no? Y además creo que eso es muy interesante porque en estos días se está viendo perfectamente en todo el mundo cómo los Estados son una figura política relevantísima, muy importante, con un poder impresionante y con problemas también para legitimar ese poder. Vemos que en algunos, bueno, que de determinada manera ese poder está muy legitimado cuando estamos obedeciendo al Estado en muchos países sin rechistar, porque consideramos que debemos hacerlo, aunque también hay posiciones que consideran que no deberíamos obedecer al Estado de esa manera tan ciega. En fin, a partir de ahí ya pasaremos a un poquito de la parte C del dossier, donde hablaremos concretamente del modelo de Estado, que es el que en la historia reciente, digamos, ha marcado más a las sociedades occidentales como la nuestra, que es la democracia, ¿vale? Los tipos de democracia, cómo justifica la democracia, problemas que surgen en la democracia. Bien, pero empezamos por aquí. Poder y legitimidad. El poder político es la capacidad de obligar a los demás a actuar de una determinada manera, estableciendo normas y garantizando su cumplimiento. Pues bien, eso es el poder, ¿vale? Cuando hablamos del poder político, es el poder dentro de una comunidad de personas que además generalmente se consideran miembros de esa comunidad de personas, una comunidad, digamos, con una historia, con una conciencia propia de ser comunidad, pues podemos hablar, por ejemplo, del Estado español. En el Estado español, el poder político significa tener la capacidad de obligar a los demás a actuar. ¿Cómo se hace eso concretamente aquí? Bueno, pues sin entrar en muchos detalles, con la ley. El poder lo tiene la ley. La ley es la que establece lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Y lo interesante en este primer punto es reflexionar cómo podemos legitimar, considerar justo o legítimo el poder político. Es decir, ¿por qué el gobierno decreta con la ley en la mano el estado de alarma y nos obliga a todos a quedarnos en nuestra casa y nosotros lo hacemos sin rechistar? Pues bien, hay 2 opciones. Una, porque no queremos que nos pongan una multa, porque
el poder político puede castigarnos, en este caso el poder ejecutivo. Bueno, no, el poder judicial, mejor dicho. Y la otra opción es porque creemos que tiene razón. Es decir, que el poder político tiene razón, que debemos quedarnos en nuestra casa porque es la mejor manera de enfrentar un problema que es un problema que es común a todos, no es un problema individual, es un problema comunitario. Em, la cuestión es, cuando obedecemos a la ley, normalmente lo hacemos porque consideramos que la ley es legítima. Y si desobedecemos a la ley o lo hacemos por puro interés egoísta, siendo conscientes de que estamos desobedeciendo una norma que en realidad es justa, pero también lo podemos hacer porque consideramos que esa norma es injusta y que no es legítima. Entonces han habido casos, por ejemplo, de rebeliones políticas en el seno de una comunidad política, de desobediencia civil hacia determinadas normas que se han considerado ilegítimas, que se ha considerado que provienen de un poder que no tiene legitimidad. De ahí surgen, por ejemplo, normalmente las grandes revoluciones de la historia o revueltas o, digamos, luchas civiles, etcétera, ¿de acuerdo? Y no voy a entrar aquí a valorar cada una de ellas y si son legítimas o no lo son. Lo que me parece interesante es que seamos conscientes de que cuando hay grupos, personas, colectivos que se rebelan frente al poder político, frente a la ley, muchas veces lo hacen en base a la fe, a la creencia de que hay una justicia superior que está por encima de esa ley o que esa ley se basa en un poder que no es legítimo, que no es justo y que por lo tanto rebelarse no es simplemente un acto criminal, sino que es un acto, digamos, de justicia. O sea, rebelarse no es incumplir la ley y ya está. Rebelarse es atacar un orden que se considera injusto. Por lo tanto, el poder político es la capacidad de imponer a los demás, a todos los que forman parte de una comunidad, lo que se ha de hacer, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Y ese poder político necesita una legitimidad. Imaginad un poder político que no tuviera ninguna legitimidad. Es decir, que obligara simplemente por la fuerza. Pues bien, han habido casos, ¿no? Poderes políticos que han actuado basándose en la fuerza bruta o en el miedo. Esto voy a aprovechar y paso a la siguiente diapositiva. No es lo mismo hablar de autoridad que hablar de autoritarismo. Un poder político autoritario es aquel que utiliza la fuerza bruta y el miedo para imponer su poder. Sin embargo, cuando hablamos de autoridad y legitimidad, no necesariamente es el miedo y la fuerza bruta la que funciona. Como decía antes, si nos quedamos en nuestra casa y no salimos a la calle, no solamente es porque pueda venir la fuerza, la violencia legítima que tiene el poder, que es la policía, y nos pueda poner una multa o nos pueda detener. Es que muchas veces consideramos que eso es lo que se debe hacer. Si la gente paga sus impuestos, pues lo hace por dos motivos. Es lo mismo que antes. Porque teme que si no lo hace le puedan pillar y por lo tanto sea peor, tenga que pagar multas, pueda ser condenado, haya cometido un acto ilegal. Pero también hay gente que puede considerar que el pago de impuestos es algo necesario para mantener la sociedad, para mantener, digamos, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchas veces hacemos cosas porque consideramos que son legítimas. No me voy a ir a temas tan complejos como los de las políticas propias de un Estado. Podemos pensar simplemente en el contexto de una clase. Uno puede hacer las cosas y muchas veces, por cierto, funciona de esta manera, porque tiene miedo a las consecuencias. Entonces yo hago los deberes porque si no me van a castigar, porque se van a enfadar, o el profesor o la profesora de turno, como me decían algunos en la tutoría, es que se enfada el profesor, es que se enfada la profesora y nos da miedo que se enfade por las repercusiones que tendrá después a largo plazo. O no, si suspendo no es que se enfade el profesor, es que se van a enfadar mis padres y entonces me van a quitar el ordenador o me van a quitar la paga o no me van a dejar hacer esto o aquello. Es decir, al final hacemos las cosas pensando en las consecuencias a corto plazo, por el miedo a las consecuencias, a los castigos o por la búsqueda de premios, pero hay ocasiones donde hacemos las cosas porque creemos que son como deben hacerse así. Es decir, ni siquiera necesitamos a una persona detrás que nos castigue o nos premie. Las hacemos porque consideramos que son adecuadas. Estudiamos porque consideramos que es lo mejor para nosotros o que así conseguiremos algo por nosotros mismos que nos conviene. Em, Cuando obedecemos quizá a un profesor, lo podemos hacer por miedo o lo podemos hacer por simpatía. Y aquí he puesto una cita de Nicolás Maquiavelo, que es un filósofo del que estudiaremos algo en la próxima sesión,
del siglo XVI, que escribió un manual, digamos, de estrategia política muy interesante, que se titula El Príncipe, donde de alguna manera pues, da unos consejos de buen gobierno a aquel príncipe que se vea interesado, ¿no? Pues, en seguirlos. Es una especie de libro de ayuda al gobernante, pero claro, contextualizado en el siglo XVI, esto hay que tenerlo en cuenta, donde pues propone consejos importantes o interesantes para, pues eso, los gobernantes, en este caso los príncipes. Y este texto es interesante porque de él pues surge un concepto que seguramente que habéis escuchado, que es el de lo maquiavélico. Esto lo explicaré en más profundidad en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pero cuando decimos que alguien es maquiavélico, normalmente lo asociamos con el mal o con la frialdad o con la toma de decisiones de manera inmoral o de una manera, digamos, fría y racional, pero para conseguir objetivos a toda costa, ¿de acuerdo? El maquiavelismo se asocia con la idea de que el fin justifica los medios. Si tú quieres conseguir algo, los medios que utilices, los instrumentos, los caminos que sigas para conseguir eso que buscas, están justificados, aunque esos medios puedan ser terribles, aunque puedan ser inmorales, ¿no? Y además hay algunas películas o series que abundan mucho en esta idea de que, bueno, pues que para, por ejemplo, salvar al pueblo de Estados Unidos hay que torturar a unos cuantos delincuentes o unos cuantos terroristas, pues se les tortura, pero torturar está mal, bueno, da igual, porque el fin justifica los medios, debemos conseguir ese fin. O incluso en ocasiones, ¿no? En realidad el fin era bastante digno, ¿no? Salvar al pueblo de Estados Unidos de un ataque terrorista, pero en ocasiones incluso tenemos series, pienso por ejemplo en House of Cards, donde el fin es conseguir el poder o ganar elecciones, etcétera, y vemos a políticos, en este caso, pues tomando decisiones brutales, mintiendo, engañando, incluso si hace falta asesinando, con tal de conseguir ese fin, ¿de acuerdo? A veces, de esta manera, con estos ejemplos tan extremos, pues se ha ensuciado un poco el nombre de Maquiavelo, como si fuera una especie de eh, rastrero ser que busca conseguir el éxito a toda costa. Y eso es una simplificación porque Maquiavelo tiene otros textos muy interesantes donde defiende una determinada forma de valores políticos, etcétera. Pero bien, la idea fundamental más o menos sí que es esa. Es si tú quieres alcanzar el poder o si tú quieres ser una autoridad, es decir, tener el poder y mantenerlo y que el resto de la comunidad política, o en el caso de ser un príncipe del siglo XVI, que tus súbditos, los que están por debajo de ti, vean con buenos ojos tu gobierno, pues tienes que seguir una serie de consejos y aquí Maquiavelo pues te los da. Lo que pasa es que Maquiavelo siempre da estos consejos diciendo, bueno, hay varios caminos, tú puedes optar por ser un príncipe de este tipo o ser un príncipe de este otro tipo. Por cierto, hay videojuegos que siguen un poco esta lógica. Hay videojuegos en los que tú eres un gobernante y tienes que gestionar o dirigir un reino o una ciudad y necesitas la legitimidad de tu pueblo, porque si no tu pueblo pues se rebela contra ti o te monta huelgas o te monta manifestaciones o la oposición te hace una moción de censura y te saca del gobierno o si nos vamos pues a la Edad Media, pues revueltas violentas o etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bien, de lo que estábamos hablando. Un texto de Maquiavelo. Surge de esto una cuestión. Si vale más ser amado que temido. Esto es para el príncipe. Tú que tienes el poder, ¿qué vale más la pena? ¿Que el pueblo te ame o que el pueblo te tema? Si el pueblo te ama, en cierta medida tienes la autoridad y legitimidad, porque lo que hagas al pueblo le va a parecer bien y justo y bueno y no lo va a cuestionar. Si el pueblo te teme, también vas a tener legitimidad, pero a base de autoritarismo. Es porque el pueblo dice, bueno, es que más vale seguir lo que dice el príncipe o el líder político, porque las consecuencias de no seguirlo me dan miedo. Puedo acabar muerto, puedo acabar recluido, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vale más? ¿Ser temido o amado? Nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Aquí Maquiavelo, pues muy inteligentemente dice, en realidad conviene que un poco de cada. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Y aquí es el maquiavelismo de Maquiavelo. Maquiavelo sí que llega a aconsejar al príncipe que conviene, si tienes que elegir, lo conveniente es que el pueblo te ame y te tema. Esto es como a vuestros padres a lo mejor, ¿no? Pensad, un menor de edad a sus padres, los ama y muchas veces el menor ama a sus padres y ese es el motivo por el que les obedece, pero también les teme y también el temor es el motivo por el que obedece. Yo esto siempre lo he asociado a la acción de los profesores. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido por tus alumnos? Pues bien, lo mejor es un poco de ambas, pero a veces conviene que te teman y yo eso lo veo claramente
cuando los profesores que son temidos son aquellos por los cuales el alumnado trabaja más, se esfuerza más y busca más, digamos, satisfacer sus deseos, en este caso, su demanda de deberes, actividades, exámenes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, esto, esto de aquí simplemente era para que reflexionáramos y nos diéramos cuenta de que todo poder político, y el poder político puede ser el que ejerce un profesor en clase, o el que ejerce una madre o un padre en la familia, o el que ejerce un príncipe medieval, o el que ejerce Pedro Sánchez, ¿vale? S- necesita una base de legitimidad, necesita estar justificado, necesita para ejercer ese poder que aquellos sobre los que ejerce ese poder lo consideren válido, es decir, se dejen someter a ese poder. ¿De acuerdo? Si un profesor o una madre o un padre no tienen legitimidad, no van a ser obedecidos. ¿Cómo conseguir esa legitimidad? Hay muchas vías. Aquí, por ejemplo, Maquiavelo nos dice, una vía es el amor, otra vía es el miedo. Y yo prefiero el miedo. Eh, hay muchas maneras de que el pueblo obedezca, a través del amor, a través del miedo. Pues bien, lo que vamos a ver aquí son tres formas de legitimación que, según este sociólogo y filósofo, sobre todo sociólogo de principios del siglo XX alemán, son las que han regido todas las comunidades políticas. ¿De acuerdo? Entonces, ya queda muy poquito. Lo que vamos a ver aquí es lo que tenemos en las páginas 16 y 17, tres formas de legitimidad del poder político que estableció Max Weber. ¿De acuerdo? Nosotros leeríamos esto como Weber, pero en alemán en principio se lee como Weber. Weber. Este es un sociólogo de principios del siglo XX importantísimo en sociología económica y en sociología de la religión. ¿De acuerdo? Es realmente una figura muy importante, muy citada, con mucha influencia posterior. Algunos detalles de esta figura. Bien, aquí tenéis indicado que Weber con su sociología tuvo una disputa con el marxismo ortodoxo. Claro, aquí convendría explicar un poco qué significa marxismo y qué significa ortodoxo, ¿vale? Es decir, sobre todo en los tiempos que corren, donde muchas veces en redes sociales y demás hay una especie de propaganda pro y anti, etcétera, donde se utilizan las palabras muy alegremente y la gente no sabe de lo que está hablando y la gente cree que cuando habla de marxismo está hablando de Venezuela o cosas así, no tienen idea de realmente qué significa el marxismo o quién fue Marx. Marx fue un filósofo economista con una teoría económica y filosófica que defendía que, y esto es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la filosofía, no las consecuencias políticas, que las tuvo y muy, muy fuertes, pero desde el punto de vista de la filosofía es muy interesante porque a día de hoy siguen habiendo debates en torno a esta disputa. Y la disputa es la siguiente. Marx defendía que las condiciones económicas y materiales de una sociedad, es decir, la situación material en la que se encuentra una sociedad y sobre todo las relaciones económicas dentro de esa sociedad, quién tenía los recursos y cómo distribuía esos recursos, etcétera, eso iba a determinar, iba a obligar, obligatoriamente daría como resultado lo que él llamaba la superestructura ideológica, que sería, pues, por ejemplo, cómo se organiza la religión de ese pueblo o cómo se organizan las instituciones políticas de ese pueblo o los discursos y las leyes que se daría a ese pueblo. Entonces, importante, para Marx la economía lo determina todo. ¿Vale? Hay lo que él llama una infraestructura económica, donde las relaciones económicas determinan todo lo demás. Claro, esto concretamente, si ahondamos un poco más, le lleva a Marx a decir que de alguna manera todo el sistema político de su época está totalmente al servicio de unas relaciones económicas que benefician a una minoría de burgueses que poseen los recursos o los medios de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bien, esa es la parte que menos me interesa. La parte interesante es que una interpretación muy ortodoxa de Marx, que posteriormente tuvo mucho éxito, lo que venía a decir es que la economía lo que hace es determinar que surjan determinadas leyes que van a proteger esa forma de organización económica, que surjan determinados discursos políticos o determinada religión, que lo que va a hacer de alguna manera es mantener el sistema o mantener el statu quo. ¿Y por qué surge una disputa con este marxismo ortodoxo que tenía mucho peso y mucha influencia a principios del siglo XX en Max Weber? Porque Max Weber defiende una idea diferente. Max Weber defiende incluso en un texto muy importante suyo que ocurre justo lo contrario. Max Weber dice, en realidad la religión, la cultura o las ideas políticas que predominan en una sociedad pueden cambiar la economía. ¿Por qué dice esto Max Weber? Porque Max Weber cree que el capitalismo
el capitalismo como sistema económico y político surge precisamente y gana peso gracias a la religión protestante. O sea, Max Weber analiza algunas de las ideas fundamentales de la religión cristiana protestante, concretamente sobre todo el calvinismo, y cree que esta religión, con algunos de sus principios y algunos de sus valores, acabó promoviendo el trabajo, la división del trabajo, la lógica de la eficiencia y del ahorro que constituye el capitalismo original que surge en el siglo XVIII en Europa y que permite pues, que surgieran pues, grandes, digamos, ahorradores capitalistas. Capitalismo viene de capital, capital es un ahorro, es un conjunto de bienes que uno consigue acumular. El capitalismo a veces lo asociamos, ¿no? Vemos los videoclips de Trap y de C. Tangana y demás y creemos que capitalismo es pues, una especie de derroche de ricos y gastar y consumismo, etcétera, pero el capitalismo en sus orígenes en realidad es todo lo contrario, es gente que ahorra y es eficiente y consigue acumular un gran capital que después puede invertir y con el que evidentemente después obtiene unos rendimientos, un beneficio. Pues bien, Weber dice, en realidad no es que haya una sociedad capitalista que después influye y crea unas ideas políticas y una religión, sino que hay unas ideas políticas y una religión que son las que construyen el sistema capitalista. O está invirtiendo a Marx en esta disputa. Y si estoy soltando aquí un rollo muy duro, que no sé si realmente, o sea, creo que me estoy yendo de madre, porque realmente esto no es lo que quiero explicar de Weber, pero bueno, ahí está. Siempre os podéis saltar esta parte del vídeo e ir a lo que es importante, que es la foto, son las diapositivas posteriores, o lo que está en el dossier, que al fin y al cabo lo que está en el dossier son 3 paginitas. Pues bien, esto de la disputa con Marx es muy interesante porque Weber considera que la cultura puede influir en el sistema económico. Por cierto, a día de hoy esto sigue jugando un papel. ¿Por qué sigue jugando un papel? Pues bien, porque Weber dice, el calvinismo, que es una forma concreta del protestantismo, es una religión que cree que hay, digamos, nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, está ya predestinada. Es decir, Dios ya sabe de antemano quién se va a salvar y quién no. Pero los humanos podemos encontrar signos externos en la vida que demuestren si vamos a ser salvados o no. Y la riqueza era uno de ellos. El éxito económico podía ser un signo de que íbamos a ser salvados. ¿De acuerdo? A día de hoy, cuando tenemos estas disputas políticas y económicas en el seno de la Unión Europea, donde hay países que muchas veces se denominan o se agrupan como países del norte y países del sur, donde los del sur pretenden que, por ejemplo, nos endeudemos conjuntamente y así digamos que la fuerza económica de los del norte solidariamente colabore con la del sur, y sin embargo encontramos en los países del norte pues mucho rechazo, muchas reticencias a ayudar a los países del sur. Hay mucha gente que, siguiendo un poco esta estela de Weber, analiza un poco las posiciones al respecto, atendiendo a la religión o la cultura de estos países. Y esos países del norte muchas veces, aunque no siempre, pero en el caso de Holanda sí que está bastante claro y también a veces en Alemania, hay que tener cuidado porque son, como siempre, países muy diversos en realidad, pero con una tradición muchas veces protestante y calvinista. Y este calvinismo, pues según Weber, lo que defiende es una vida de ahorro, una vida de austeridad económica, y si uno entra, por ejemplo, en una iglesia protestante, pues va a encontrar una iglesia con paredes blancas y austeras, y si uno entra en una iglesia católica, pues va a encontrar un montón de retablos dorados y grandes figuras y representaciones de los santos y de las vírgenes, y digamos que sí que se establecen una serie de diferencias culturales interesantes entre los países protestantes y los países católicos, pero esto es una generalización muy fuerte, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con estas generalizaciones tan fuertes. De alguna manera, los países calvinistas y protestantes son reacios a ayudar a los países católicos porque parten de la idea de que los países católicos son mucho menos ahorradores y digamos, siguen mucho menos el valor del trabajo y del esfuerzo y del ahorro, y por lo tanto, pues ayudarles de alguna manera es como el cuento ese de la cigarra y la hormiga, es como si la hormiga trabajadora que está ahorrando se dedicara a ayudar a la cigarra que está todo el día pegándose la siesta y no trabaja y demás. Esto, cuidado, es una generalización muy fuerte con la que yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Porque si uno después analiza, por ejemplo, aunque sí que es cierto que algunos países del sur y católicos seamos famosos por nuestras tradiciones más, digamos, más
familiares o, no sé, más abiertas socialmente, más sociales, etcétera, uno mira las horas de trabajo y en realidad en los países católicos del sur eh, trabajamos más horas, aunque seamos menos productivos. Pero eso es porque nuestra economía está más centrada en sectores que son menos rentables y menos productivos. En fin, pero esto es ya meterse en un jardín muy potente y al final yo quiero explicar otra cosa, ¿de acuerdo? Lo que quiero explicar, atención, por favor, es que Max Weber va a defender tres formas básicas de legitimar el sistema político. Por cierto, de Weber también es importante su definición del concepto de Estado. El concepto de Estado lo trabajaremos en vídeos posteriores, pero tiene una definición muy breve, muy concisa, que se entiende muy bien. El Estado es esa institución que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia. Es decir, el Estado es el que puede ejercer la violencia en exclusiva. Nadie más, excepto el Estado, puede ejercer la violencia. Si tu vecino mata a tu mujer o a tu marido, tú no puedes vengarte y matarlo a él. El monopolio de la violencia no lo tienes tú, lo tienes que denunciar y es el Estado el que tiene que realizar un juicio justo y establecer el castigo, etcétera, etcétera. Veremos que de alguna manera el Estado surge cuando cedemos nuestra libertad al soberano. Esto lo veremos más adelante y lo explicaré con más detalle, pero el Estado de alguna manera es ceder parte de nuestra libertad, entre ellos el uso de nuestra violencia, a un poder, a una institución, sea cual sea, que es la que tiene ese monopolio, que es la única que puede ejercer esa violencia. Esto se puede matizar, pero en principio es así. Nosotros no podemos ejercer la violencia, pero el Estado sí. ¿Cómo ejerce la violencia el Estado? Pues con las leyes, con las normas y con las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que velan por el cumplimiento de esas normas. Nosotros no podemos llevar pistola por la calle, pero la policía sí que puede llevar pistola. Y entonces hay unas personas con uniforme que pueden llevar pistola y pueden ejercer la violencia, aunque atendiendo a unas normas, evidentemente, no de manera arbitraria, y nosotros no. ¿Cómo hemos permitido eso? Pues porque hemos legitimado ese modelo, ¿de acuerdo? Lo hemos permitido porque consideramos que ese modelo es mejor que el sálvese quien pueda, que sería que cada uno llevase su pistola y se defendiera por sí mismo. Preferimos que solo lo lleven unas personas formadas, que son las que garantizan que se cumplan las leyes y además que obedezcan unas leyes. Esas leyes nos las damos nosotros concretamente en un sistema democrático. Si el Estado no fuera democrático, quizá ya no estaríamos tan de acuerdo con que haya una policía y un ejército que tengan el derecho a llevar armas, porque las normas en las que se basan y su derecho para ejercer la autoridad sería mucho más arbitrario y no estaría nunca en nuestra mano. En fin, resumiendo, el poder político es la capacidad de obligar a los demás, de incluso ejercer violencia sobre los demás, obligar a ir a la escuela, ¿eh? O sea, el poder político te obliga que hasta los 16 años tienes que ir a clase. Eso es una forma de violencia o de obligación o de uso del poder político sobre ti, ¿de acuerdo? Y hay muchas maneras de legitimar o justificar esa fuerza, ese uso de la violencia o ese poder político. Max Weber establece tres. Esto es lo que me interesa, ¿eh? Los tres modelos de legitimación política de Max Weber, más allá de todo el rollo ese que he soltado, que me parece que es un poco lioso y que para entender bien hay que tener nociones importantes de filosofía y política que no tenéis y lo único que hace es que este vídeo sea un poco más largo y aburrido. Lo importante es lo que viene ahora. Tres formas básicas de legitimación política. La primera que establece Weber es la legitimación tradicional. En algunas sociedades políticas, sobre todo en las sociedades más simples o primitivas, las tradiciones, lo que hasta el momento se ha hecho, es lo que prima a la hora de legitimar el poder político. Pues bien, las tradiciones. Yo he puesto aquí dos imágenes que podrían de alguna manera representar esta forma de legitimación. Pues a la derecha tenemos, por ejemplo, un consejo de ancianos. En muchas sociedades son pues, los mayores, los ancianos de la tribu, los que por tradición pues, tienen la capacidad de imponer sus ideas sobre la comunidad o de establecer qué es lo que se debe hacer. A la izquierda tenéis el Tribunal de las Aguas de Valencia, que es una costumbre o una tradición que se ha mantenido durante muchísimo tiempo para regular y resolver los conflictos que se dan en el uso del agua en los cultivos de la huerta y de las acequias, etcétera. Y fijaos que se sigue celebrando, van turistas a verlo. Aquí tenemos pues al tribunal con sus blusones, etcétera, manteniendo de alguna manera pues tradiciones, costumbres que dan legitimidad a las decisiones que se toman. ¿De acuerdo? En el Parlamento británico, los británicos son muy dados a estas tradiciones y a mostrar pues, esta serie de, pues, de, si- de, pues,
ritos. Por ejemplo, en el Parlamento británico siempre hay una mesa donde discuten el primer ministro y el líder de la oposición. En medio siempre hay una mesa donde tiene que estar un cetro de la monarquía, un cetro de la reina. No se empiezan las sesiones parlamentarias hasta que el cetro no se pone ahí y nadie puede quitar ese cetro de ahí. Si alguien quita el cetro de ahí, no pueden seguir las sesiones. Pues bien, son tradiciones, ritos y demás, en algunos casos muy importantes porque esas tradiciones son las que justifican el poder político. Es que normalmente la tradición es costumbres, esto siempre se ha hecho así. Y no tiene por qué estar escrito en códigos, muchas tribus y demás tienen códigos, pero códigos no escritos. Son sociedades mucho más orales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos legitimar el poder? Pues quizá por la tradición. Esta es una posibilidad, ¿de acuerdo? Más propia de sociedades menos avanzadas o menos complejas. La nuestra es una sociedad muy compleja, con una historia muy larga, y la tradición no sería justificación muchas veces del poder político, aunque a veces la tradición se sigue utilizando como un gran argumento para defender determinadas instituciones. Legitimación carismática. Bien, pues aquí tenéis a 3 líderes políticos que están utilizando un método de legitimación, de apoyo y búsqueda de seguidores por la vía de el carisma, ¿de acuerdo? Por la vía de ofrecerse como una personalidad excepcional, como una figura personal atractiva, única, que lo que pretende es que consiga legitimar sus decisiones o sus declaraciones o sus actos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué he puesto estas imágenes? Porque el uso del caballo, esto, bueno, es que desde la antigüedad, representar a monarcas a caballo y demás era una manera de ofrecer determinada imagen de poderío. Y esto sigue vigente a día de hoy. Y muchos políticos, más o menos democráticos, siguen mostrándose públicamente como grandes líderes, muchas veces, ¿no? Como el gran padre protector y capaz que nos puede proteger y nos puede salvar y nos puede ayudar, y él tiene, digamos, la mano firme y segura para tomar esas decisiones que son buenas para todos. Y esa sería una manera de legitimarse. Y Max Weber, cuando hablaba de personalidad excepcional, estaba pensando un poco en esto. Una manera de legitimar el poder político es a través de un personaje que resulta de gran atractivo social, que tiene un gran carisma, y de hecho es lo que en las democracias modernas, basadas en los medios de comunicación para llegar a las masas, a miles y miles, no, a millones y millones de personas que luego van a ir a votar, esto es lo que hacen los políticos, intentar justificarse carismáticamente, es decir, aparecer en los medios de comunicación y caer bien a la gente o gustar a la gente, y muchas veces no tanto por las ideas o por las políticas concretas que proponen, por lo que han hecho o lo que van a hacer, sino por el aura que transmiten como personas y por la ropa que llevan o los gestos que hacen o las palabras o los discursos y demás, sin atender tanto a si luego van a ser buenos o malos gestores de las cosas, de la cosa pública, de las cuestiones comunes. Cuando Max Weber habla de la legitimación carismática, pues está también pensando, por ejemplo, en sociedades tribales, en el chamán, en el brujo, o puede estar pensando en lo que a principios del siglo XX ya está empezando a surgir, que son los fascismos europeos. En el fascismo, muchas veces defensor de dictaduras digamos, de líder supremo, de líder único, la figura del líder tiene, digamos, un poder de atracción que acaba legitimándola. Esto es lo que consiguieron en cierta medida Hitler y Mussolini, convertirse, gracias a los medios de comunicación, en una especie de líderes de masas. En los Beatles, por cierto, como muestra muy bien la película de Jojo Rabbit al comienzo, contraponiendo a Hitler y el atractivo social que generaba y la locura social que generaba y allá donde iba, la gente iba detrás, con el atractivo que generaban los Beatles también, tiempo después en sus conciertos, con un montón de fans detrás gritando, ¡ah, me ha tocado la mano! Y cosas así. A veces pues se apostaba por esa vía, por la de convertirse en un personaje carismático. Bien, ya os digo, es que esto está a la orden del día en la política democrática. O sea, uno tiene que legitimarse muchas veces precisamente por la vía carismática. No, es que, bueno, este presidente o este ministro, es que a mí me cae muy bien. Es que este tío se nota que trabaja y hace las cosas bien, tal, no sé qué, no tienes ni idea, no lo conoces, pero es que transmite ese aura.
La legitimación carismática está a la orden del día. A mí me parece que es de las que más influyen a la hora de que las sociedades consideren legítimo un líder o no. Bueno, también fue importante en los regímenes comunistas, en la URSS, o aquí tenemos en Corea del Norte, y por eso pues la construcción de estatuas, retratos de los líderes, etcétera, etcétera. Pero cuidado, nosotros también tenemos a nuestro jefe del Estado muchas veces representado con imágenes pues, en los colegios, en los edificios públicos, etcétera, etcétera. En las monedas, coges una moneda de 1 euro y ahí ¿quién está? Pues está el rey. ¿Y qué es lo que consigue el rey estando en la moneda de 1 euro? Que legitimarse, que todo el mundo diga, bueno, es que España es el rey, o sea, este señor es nuestro jefe del Estado. Esto en democracias, en dictaduras, en todo tipo de regímenes, es una forma de legitimación, ¿de acuerdo? Esto ocurre. Recordad, por favor, que yo aquí no estoy juzgando, ni estoy valorando, ni estoy diciendo lo que es mejor o lo que es peor. Estoy exponiendo los tipos de legitimación política que Max Weber consideraba que se podían dar. Para él, el tipo de legitimación política más avanzado y más propio de las sociedades occidentales, como la alemana de principios del siglo XX, era la legitimación que él llamaba racional legal. Es decir, una legitimación del poder política basada en la racionalidad, en la organización racional de las normas y de los recursos y el establecimiento de leyes. Y esta realmente es la forma de legitimación más potente y la que, más allá del carisma, que yo he dicho que tiene mucha importancia, la que verdaderamente tiene peso. Un líder político en las sociedades modernas necesita estar sustentado siempre sobre un sistema legal, ¿de acuerdo? Nuestros gobiernos y nuestro sistema está organizado por una serie de leyes. Concretamente, aquí tenemos, por ejemplo, la Constitución Española, que es la ley suprema actualmente vigente desde 1978. A la derecha tenéis una imagen del Tribunal Supremo. Es el Tribunal de Justicia que se encarga de revisar si las leyes son coherentes con la Constitución, etcétera, etcétera. Pues bien, no hay ningún gobierno que se pueda saltar la Constitución. Si un gobierno toma medidas, crea leyes, y para que un gobierno cree leyes, esto es importante, aunque no lo he explicado, yo lo he dado por hecho, aquí tenemos separación de poderes. Para que un gobierno cree leyes, las tiene que proponer y las tiene que llevar a otro poder, que no es el gobierno, el ejecutivo, las tiene que llevar al legislativo, que en nuestro caso es la Cámara de los Diputados y el Senado. Y la Cámara de los Diputados, el Congreso y el Senado tienen que aprobar esas leyes, y en esas cámaras normalmente hay representación de todo el pueblo, porque somos una democracia y ahí participan todos los partidos políticos que han sido elegidos democráticamente en representación de todos nosotros, los ciudadanos. Entonces, ese gobierno necesita una mayoría social. Mayoría social quiere decir una mayoría de políticos que han sido votados por la sociedad para establecer nuevas leyes. Pero aunque esa mayoría, o sea, aunque el 100% del Congreso de los Diputados y el Senado apruebe una ley, si esa ley va contra la Constitución española, viene el Tribunal Supremo, que tiene autoridad, es decir, poder judicial, otro poder, fijaros cómo se divide el poder, y va a decir, no, esa ley no se puede aprobar, eso va contra la Constitución, fuera, anulada esa ley. Fin. Por lo tanto, tenemos un sistema que muchas veces se llama de contrapesos o de check and balances, en inglés, perdonad mi inglés chapucero de Teruel, pero tenemos un sistema que de alguna manera lo que intenta es que el poder no quede monopolizado en una sola figura o en una sola institución, sino que pueda dividirse para que hayan contrapesos y no hayan abusos. Y en esto consisten nuestros sistemas, pero desde hace mucho tiempo. La soberanía no puede ser arbitraria. Pero es que incluso los reyes medievales no eran tan arbitrarios, ya tenían ciertos modelos de división del poder y ya tenían leyes y tenían que obedecer esos pactos o esas normas a las que llegaban. No nos creamos que esto es una cosa de hace 4 días, esto es muy antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de legitimarse políticamente es a través de unas leyes, unas normativas que son la base, unas reglas del juego, digamos. ¿De acuerdo? Todos los poderes políticos desde hace mucho tiempo se justifican porque siguen las reglas del juego. Pero, por cierto, esas reglas del juego, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, se pueden cambiar. Esas reglas del juego se van cambiando mientras se juega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿un poder político puede intentar cambiar las reglas del juego? Sí, pero lo que no puede hacer es saltárselas antes de cambiarlas, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, pues por ir un poco al- a nuestra sociedad actual, pues hay la autoridad política se fundamenta principalmente en las leyes, en las reglas que nos hemos dado y que son las que ofrecen
limitaciones a ese poder político o le permiten a ese poder político hacer unas cosas u otras. Y de nuevo, no hace falta pensar en el Estado español, estos son los ejemplos que he puesto hace un momento, de la división de poderes, del Parlamento, del Congreso y demás. Pensemos en una clase. Un profesor a veces se puede justificar carismáticamente, es que este profesor es que es súper divertido, no sé qué, no sé más, o tiene un aura, o tiene una personalidad arrolladora y por eso los alumnos le siguen, etcétera, lo que sea, pero el profesor al final se legitima racional legalmente, es decir, porque el profesor es el que, por la normativa del centro, te puede imponer hacer unas cosas o te puede castigar si tú incumples unas normas, etcétera, etcétera. Y además, tú le puedes exigir a ese profesor o a esa profesora que no se salte esas normas, porque te puede castigar, pero no arbitrariamente. No te puede poner un parte porque no has tirado la basura en tu casa o porque no pones la mesa a la hora de cenar. No sé si me explico. Ni te puede decir, tú hijo de puta te voy a romper los dientes, porque si hace eso, evidentemente es una agresión verbal muy fuerte, es una amenaza y le puedes denunciar. Un profesor no tiene derecho a hacer ese tipo de afirmación en clase. No sé si me explico. Aunque a veces, según con qué cursos, las clases parezcan el club de la lucha. En fin, en definitiva, estos son 3 formas que tenéis en el dossier, ¿vale? Aquí ya conclusión, lo importante, 3 formas de legitimación del poder político. Recordad, el poder político es la capacidad de influir en los demás y obligar a los demás a actuar de una manera. Para tener ese poder, uno tiene que estar justificado, puede estar justificado de manera autoritaria, pero cuando uno quiere ser una autoridad legítima, justa, que aquellos a los que obliga consideren legítima y por lo tanto obedezcan de manera normal, pues podemos justificarnos a través de la tradición, a través de nuestro carisma especial y a través de las leyes, ¿de acuerdo? Y hay que pensar que en los sistemas políticos contemporáneos, pues a veces hay muchas formas de legitimación dependiendo de en qué nos fijemos más o menos. Para cuando tengamos la tutoría, bueno, la tutoría no, o sea, la clase de filosofía siempre voluntaria para resolver dudas, por lo tanto conviene haber visto el vídeo antes de cada sesión los miércoles, para el próximo miércoles, me gustaría que hiciéramos en esa clase telemática, ahora con Webex, el ejercicio de los ejercicios de la página 17, 1 y 2, ¿vale? El primero es que pensemos, después de haber visto estos 3 tipos de legitimación, ¿cuál creemos que es el propio de las sociedades políticas contemporáneas? Bueno, yo ya lo he dicho, pero intentemos pensar en las sociedades políticas de nuestro tiempo, democráticas, con división de poderes, con contrapoderes, con medios de comunicación y redes sociales muy potentes también, que constantemente nos están lanzando propaganda sobre vota a este partido, odia a este otro partido. Miremos a ver qué tipo de legitimación vemos que es más propio o cuál se está usando en cada caso, ¿vale? Reflexionemos un poco, ¿vale? La idea es que tengamos un pequeño debate sobre estas formas de legitimación política y nuestra sociedad política. Y este también me interesa para ver si hemos entendido un poco cómo funcionan estas formas de legitimación, es indicar un ejemplo de un caso en el que se haya considerado una autoridad en vuestro entorno o en caso que conozcáis a una persona o a un grupo siguiendo cada uno de estos tipos de legitimación. A ver, me explico. Esto quiere decir que pensemos en alguna situación en la que alguien ha ejercido el poder sobre nosotros o nosotros hemos ejercido el poder sobre alguien. Y no hace falta ser un político o delegado de clase. Puede ser, vamos con el grupo de amigos al cine y al final se ve la película que dijo Menganito. O al final se juega al juego que dice no sé quién. O se hace el examen tal día. ¿Por qué se hace tal día? Porque la gente votó y la mayoría dijo ese día. En el fondo, eso es un ejercicio del poder sobre los demás. ¿De acuerdo? O en una relación de pareja o en nuestra familia. Esto cada vez menos porque cada uno al final tiene su móvil o su tableta o su ordenador y cada uno va por su cuenta, pero cuando no existían todos estos dispositivos, después de cenar la gente se ponía en el sofá a ver la televisión, que es una manera de socializar muy de nuestros tiempos modernos, ¿y qué vemos en la tele? Lo que diga papá, lo que diga mamá, lo que diga el hermano, lo que diga el hijo pequeño, ese tipo de situaciones, ¿quién tiene el mando? Fijaros, el mando a distancia. Pero el mando a distancia lo tiene alguien que tiene el mando, que tiene el poder, ¿vale? Entonces, que pensemos en alguna situación de ejercicio del poder y la asociemos a estas 3 formas de legitimación. Pues lo tiene esta persona porque normativamente, porque las leyes o porque las normas no tienen por qué ser leyes de todo el Estado. Las normas del instituto o las normas de la casa. Hay familias que hacen normas de casa y se las ponen hasta por escrito. No es mi caso, pero hay familias que sí. Las normas de tal sociedad, de tal club, dicen que esta persona es la que tenía derecho a ejercer el poder, etcétera, etcétera. O poder carismático. No, es que somos un grupo de amigos y al final resulta que esta chica o este chico son los que tienen más labia o más poder social. Esto en las tutorías se ve, ¿eh? En clase hay gente con más carisma o con menos vergüenza o con más morro
que interviene mucho más en clase y consigue a veces dirigirla más hacia sus intereses que otras personas que a lo mejor están calladas y se someten un poco a los intereses de estas personas que hablan más, ¿eh? Y ocupan más el espacio, etcétera. No es ninguna crítica, ¿eh? De hecho, es positivo tener o para mí, en mi opinión, es positivo tener esa capacidad de mostrarse en público o esa capacidad de dirección o liderazgo. Pues bien, hay personas que a lo mejor tienen esa mayor capacidad de liderazgo. Eso se parecería más a a la legitimación carismática o una legitimación tradicional. No es que es la tradición, es que esto se hace así. Pensad en festividades, pensad en cómo se ejerce el poder quizá dentro de, yo qué sé, una falla. Es decir, un grupo que pertenece a una falla y que de vez en cuando tiene que tomar decisiones. ¿Y quién toma las decisiones? Pues muchas veces basado en tradiciones. Se me acaba de ocurrir, pueden ser otros, ¿no? Entonces la idea es que penséis y que me digáis el próximo miércoles, los que queráis, porque esto es voluntario, eh, alguna situación en la que se ha ejercido el poder de esta manera o de esta otra y que se legitimaba de esta manera o de esta otra. Es decir, la gente obedecía o no se sublevaba porque consideraba que era legítimo cómo se estaba ejerciendo ese poder. Pues bien, espero no haberme enrollado demasiado. No quería, yo iba a decir al principio del vídeo, no, este vídeo va a ser el más corto y resulta que no, es larguísimo. ¿Por qué? Porque me he enrollado mucho, sobre todo al principio, sobre todo cuando me he puesto a hablar de Maquiavelo, sobre todo cuando me he puesto a hablar de esa disputa de Weber eh, con el marxismo ortodoxo. Todas esas cosas son poco importantes, ¿vale? Lo realmente importante está aquí, las tres formas de legitimación política que establece Weber, que es lo que tenemos en las páginas 15, 16, sobre todo 16 y 17, ¿de acuerdo? Eso es lo realmente interesante, las tres formas de legitimación del poder, que sepamos más o menos en qué consiste el poder político, que ese poder político tiene que justificarse de alguna manera para poder ser ejercido, es decir, para obedecer, pues yo tengo que realmente considerar una autoridad al que me manda, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí en segundo de la ESO, que como no soy una autoridad, pues nadie me hace ni puñetero caso. Claro, porque no me temen, como dice Maquiavelo. En fin, que reflexionemos sobre el poder y sobre la legitimación del poder. Y ya, pues la semana que viene tendremos el siguiente vídeo que habla, que también será un poquito largo, pero bueno, pensad que al final, pues son varias clases las que tengo que resumir en estos vídeos, que habla de ética y política. Y concretamente habla de dos posturas políticas en filosofía política, ¿de acuerdo? Una postura que es la que pretende marcar modelos ideales de comunidad política que tenemos que intentar conseguir, aunque a veces sean utópicos, pero que tenemos que dibujarlos y proyectarlos como algo hacia lo que dirigirnos. Y otra visión que lo que critica un poco este utopismo, considera que este utopismo puede ser contraproducente y puede generar castillos en el aire y engaños y nos va a traer más decepciones que otra cosa, porque luego descubrimos que no existe Ratoncito Pérez y nos pone muy tristes y que tenemos que, de alguna manera, en filosofía política más bien, analizar la realidad, los sistemas políticos que de hecho existen en el mundo y ser un poco más realistas respecto a estos modelos políticos, sin tampoco dejar de lado la posibilidad de su modificación, etcétera, etcétera. Tampoco es un cinismo y una especie de derrotismo brutal. Así que, bueno, pues espero no haberos aburrido demasiado, pero si os he aburrido, pues al fin y al cabo es mi trabajo. Espero que aprendáis cosas. Em, un saludo a todos y a todas y espero que os vaya muy bien y que tengáis salud.